Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, jóvenes, señoritas. A ver quiénes están aquí. Buenas tardes, Eric. Buenas tardes, Renzo, María, Jacqueline. Buenas tardes. ¿Están ahí? Confirmen, por favor. Hola, Eric, ¿qué tal? ¿Qué tal, hijo? Buenas tardes. ¿Alguien más está ahí en el chat? Hola, hola. Hola, María Cristel. Ujú. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Somos poquitos, pero somos, como decía Vallejo, ¿no? A ver, ¿alguien más por ahí? Hola, Jacqueline. Hola, Renzo. ¿Estamos ahí? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Ok. A ver, chicos, muy buenas tardes nuevamente con cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a nuestro curso de literatura. ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo estás? Y ya sabes, te saluda tu profe Luis Contreras. ¿De acuerdo? ¿Qué tal Estefanía también, ¿no? Que se está uniendo ahí al aula. ¿Ya? Muy buenas tardes nuevamente y vamos a dar inicio a nuestra clase para el día de hoy. De acuerdo que vamos a continuar, vamos a retomar, dado que la semana pasada no hubo clases, ya recuerda, la semana pasada no tuvimos clases, vamos a retomar con el tema número 6. ¿De acuerdo? Sé que estamos en la semana número 7, pero recuerda que por lo que no hubo clases hay un pequeño desfase y nosotros vamos a trabajar con el tema número 6. ¿Ya? Vamos a dar inicio entonces. Les voy a compartir la pantalla. Mientras necesito, por favor, que me hagas recordar, ¿cuál fue el último tema que vimos? A ver, ¿te acuerdas cuál fue el último tema que vimos? A ver. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda cuál fue el último tema que vimos, muchachos? A través del chat. Hace 15 días, profe, mucho tiempo. Ya, a ver, ¿alguien que recuerde cuál fue el tema que hemos visto? Chicos, a través del chat. ¿Nada? A ver, el último tema que nosotros hemos trabajado, si ustedes recuerdan, fue el siglo de oro. ¿Te acuerdas? ¿Ya? ¿Se acuerdan, chicos? El siglo de oro, ¿no? De la literatura española. Dentro del siglo de oro dijimos que hubo dos momentos. ¿Me puedes ayudar a recordar cuáles fueron los momentos del siglo de oro? Las etapas del siglo de oro. ¿Cuáles fueron, chicos? A ver, Renzo. ¿Cuáles fueron las etapas del siglo de oro? Christopher, Eric, María Cristel, Estefanía, Jacqueline. ¿Recuerdan cuáles fueron las etapas del siglo de oro, muchachos? A ver, chicos, necesito verlos activos en el chat. Si no, no sé si están en el aula o están rezando por el partido de mañana. A ver. Aló, aló. ¿Estamos? Confírmame con un sí en el chat, por favor. Aló, muchachos. Chicos, ¿cuáles fueron las dos etapas del siglo de oro? A carambas. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Renzo? No, del siglo de oro, del siglo de oro. Acuérdense, siglo de oro. Buenas tardes por ahí. ¿Alguien se está uniendo? ¿No? Ya, a ver, vamos en todo caso a hacer un pequeño recuento, ¿ya? A ver, jóvenes, a ver, solamente para que ustedes tengan presente. El siglo de oro es el periodo de mayor esplendor cultural de España, ¿de acuerdo? Es el momento en que la literatura, las artes de España van a brillar, ¿no? Como nunca antes lo habían hecho. Van a aparecer autores, escritores de un nivel, pero superlativo dentro de España. ¿Ya? Los escritores van a ser de mucha influencia, ¿de acuerdo? A ese momento se le llama el siglo de oro, que en realidad tuvo dos periodos, ¿ya? Exacto, por ahí Renzo. Uno de los periodos se llamó Renacimiento, ¿ya? El Renacimiento se dio en el siglo XVI, ¿ok? Anota, ¿eh? Renacimiento en el siglo XVI.
¿De acuerdo? Cuando los poetas buscan revalorar a la cultura grecolatina, cuando buscan el equilibrio, cuando desarrollan los famosos tópicos latinos, Carpe diem, Beatus Ille, Locus Amenus, el amor, ¿se acuerdan? Ya, esos tópicos ya los hemos mencionado anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces tienen que hacer memoria, por favor, chicos. Veo que no estamos, veo que no estamos ahí repasando como debe ser, ¿eh? Ya, por favor. Entonces, hay que hacerlo, jóvenes, hay que repasar. Entonces, en el Renacimiento se buscaba el equilibrio, la armonía, ¿ya? Y se dio en el siglo XVI. Allí aparecieron poetas como, por ejemplo, Garcilaso de la Vega, y también aparece un tipo de narrativa muy particular en España, que es la narrativa picaresca, la novela El Lazarillo de Tormes, acuérdate, ¿ya? Después del Renacimiento, que es la primera etapa, el siglo de oro entra en su segundo periodo, en su segunda etapa, el llamado barroco. ¿De acuerdo? El barroco. Ese va a ser el segundo periodo, el segundo momento del siglo de oro español. Necesito que ustedes me confirmen a través del chat. ¿Cuántos momentos entonces tuvo el siglo de oro, chicos? ¿Cuántos momentos tuvo en el chat? A ver, a ver. Ya somos 10 participantes más o menos, ¿no? Gracias, Renzo, gracias, dijo por estar atento. Los demás, ¿cuántos momentos tuvo el siglo de oro? ¿Cuántos periodos tuvo? Dos. Ahí está, muy bien, bacán ahí a los que se están animando a participar. Bien, Matías, gracias, Matías. El Renacimiento y el Barroco, ¿ya? El Renacimiento en el siglo XVI, recuerda, y el Barroco en el siglo XVII, ¿ya? El Barroco en el siglo XVII, ¿de acuerdo? Justamente hoy vamos a hablar acerca del Barroco, vamos a ver algunos aspectos importantes de este movimiento, ¿de acuerdo? Empezamos entonces, chicos. Jóvenes, el barroco es el segundo momento del siglo de oro, ¿de acuerdo? Y si bien es cierto, tienen algunos puntos en común, pero también hay otros en los que difieren muchísimo del Renacimiento, ¿ya? Para empezar, el barroco va a ser un movimiento artístico, literario, que va a buscar, o mejor dicho, que se va a desarrollar entre los años 1600 a 1685. Este es el periodo en el que se desarrolla el barroco. Estamos hablando del siglo XVII, ¿de acuerdo? Algunas características de este movimiento. Primero que nada, buscan o desarrollan un estilo recargado. ¿Qué quiere decir del estilo recargado? El lenguaje. El lenguaje de los autores del barroco es un lenguaje muy, muy cargado, muy denso. ¿De acuerdo? Y, profe, ¿por qué es tan recargado? Buenas tardes, Harold. ¿Qué tal, hijo? ¿Por qué es tan recargado? Pues porque los autores buscan de pronto esconder su mensaje que no sea tan claro, ¿de acuerdo? Porque ellos es una manera que ellos tienen para poder mostrar su rechazo, ¿no? Al momento histórico que están viviendo. Ya en el barroco, España, ojo, España estaba entrando en crisis. ¿Ya? En el barroco España ya estaba empezando a entrar en crisis. Entonces los autores van a ensimismarse, se van a encerrar a través de un lenguaje muy, muy recargado. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lograban este estilo recargado? Básicamente utilizando abundantes alusiones mitológicas. Ya, los autores del barroco, chicos, van a utilizar la mitología griega, la mitología romana, pero la más rebuscada. O sea, esos mitos que casi nadie sabe, de esos mitos te van a hablar. ¿De acuerdo? ¿Esto para qué? Esto para que el lector de los autores del barroco también sea alguien culto, pues. Alguien que busque informarse, alguien que busque, ¿no? Amar la cultura grecolatina. ¿Entiendes? Entonces hay alusiones mitológicas abundantes que hablan de los dioses, de las ninfas, de las musas, etcétera. ¿Ya? ¿Qué más? Uso frecuente de figuras que esconden el mensaje, como la metáfora. Recuerda que ellos utilizan un estilo recargado, tratan de ocultar el mensaje, entonces utilizan bastante la metáfora y el hipérbato, que es la figura que consiste en alterar el orden de las palabras. ¿De acuerdo? Otra característica, pues, aparecen los contrastes, las ideas de oposición.
En las obras del barroco, chicos, siempre están presentes ideas que se oponen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en Don Quijote de la Mancha, ¿han oído hablar de esta novela? Don Quijote de la Mancha, ¿han escuchado, chicos? ¿Sí? Sí, sí o no. ¿Ah? De hecho, es un semestral, de hecho, tienen que saber de Don Quijote de la Mancha, ¿eh? Por ejemplo, en Don Quijote de la Mancha, ¿cómo era Don Quijote físicamente? Don Quijote era flaco, alto, viejo, ¿entiendes? Claro, bueno, al menos con la peli, ya está bien, Renzo, todo vale aquí. ¿Ya? Era flaco, viejo, alto, ¿de acuerdo? Y mira, ¿cuál sería lo opuesto de estas características? Ah, pues aparece Sancho Panza, chatito, rollizo, gordito, ¿de acuerdo? Y joven. Mira cómo aparecen ideas que se oponen. Por un lado, Don Quijote representa el idealismo, lo ideal, ¿entiendes? Y por otro lado, Sancho Panza representa lo real, la realidad, lo pragmático. ¿Te das cuenta? Pues mira, ve, cómo hay ideas que se oponen, ¿ya? Más adelante veremos, por ejemplo, la vida y sueño. En la vida y sueño, por ejemplo, se oponen la idea de libertad, ¿ok? La idea de libre albedrío, libertad, se opone a la predestinación, el destino marcado. Son dos ideas que están en contra, que se oponen, pero que aparecen en las obras. ¿De acuerdo? ¿Ya? A eso se refiere con los contrastes. Ahora, ¿por qué utilizan estos contrastes? Recuerda, estos contrastes básicamente lo utilizan porque tratan de darnos esta idea de que todo está en constante cambio, todo cambia, todo evoluciona, ¿entiendes? No hay nada constante, todo cambia, ¿de acuerdo? ¿Ya? Don Quijote, al inicio de la novela, es un hombre loco, ¿entiendes? Pero al final de la novela es cuerdo, recupera la cordura, cambió, fíjate tú, ¿entiendes? Entonces, estos contrastes permiten darnos la idea de que todo está en movimiento, ¿ya? Todo cambia, ¿de acuerdo? Ahora, hijo, si todo cambia, si todo está en constante cambio, pregunta, ¿eso no nos generaría a nosotros como seres humanos angustia? Porque, por ejemplo, Renzo, en este momento tú eres feliz. Pregunta, ¿vas a ser feliz toda la vida, toda tu existencia? Para todos. A ver, en este momento están felices, están sanos, tienen vida, son jóvenes, ¿de acuerdo? La pregunta, ¿va a ser así siempre? ¿Ah? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿No, sí o no? Vas a cambiar. Ahora eres joven, más tarde vas a ser viejo. ¿Sí o no, Diana? Ahora eres fuerte. Cuando estés en viejo, vas a ser débil. ¿Entiendes? Entonces todo está cambiando. ¿De acuerdo? Ahora, ¿nosotros podemos controlarlo? No podemos controlarlo. ¿Y eso qué nos genera? Angustia. Y esa angustia para los autores del barroco se convierte en pesimismo. Entonces, otra característica del barroco es el pesimismo que muestran a través de sus obras. ¿Ya? Hay una actitud así como que te hablan de la muerte, ¿no? Ideas así casi negativas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bueno, a eso se refiere con los contrastes, la idea de movimiento, ¿no? El pesimismo, etcétera. ¿Ok? Y en poesía van a aparecer dos escuelas, el conceptismo y el culteranismo. Bien, a ver, hijo, hasta aquí. Necesito que seas honesto, honesta. ¿Me estás entendiendo? ¿Me están entendiendo, chicos? Honestamente, por favor. Sí. Bacán, Renzo. Gracias, hijo. Diana, excelente, hijita. ¿Los demás? Matías, a ver, por favor, a través del chat. ¿Vamos bien? Esto es lo que busca el barroco, ¿ya? Complejizar la forma, ¿de acuerdo? Hacer complejo el lenguaje a través de mitología, de figuras literarias. Ah, y hay otro punto, a través del uso de latín también, ¿ya? La lengua llamada latín. Utilizan vocablos en latín, etcétera, ¿ya? Muy bien. Listo, Matías, bacán. Entonces continuamos aquí. Hablemos brevemente de la poesía del barroco para luego pasar al teatro, que es lo que realmente nos importa, ¿ya? El barroco, en cuanto a la poesía, chicos, tiene dos tendencias, dos escuelas, ¿ok?
En primer lugar tenemos la escuela conceptista, ¿ya? Esta escuela complejiza el contenido del poema. Ojo, el contenido, el tema del poema. El lenguaje aparentemente es sencillo, pero el tema es lo complicado, ¿entiendes? ¿Y por qué, profe? Pues porque aquí el autor utiliza ideas de doble sentido, el juego de palabras, el abundante ingenio, ¿de acuerdo? Y el máximo representante va a ser Francisco de Quevedo. Él es el máximo representante dentro de la escuela conceptista, ¿ya? Eh, Siempre me gusta contar una anécdota de Quevedo, justamente para que vean ustedes cómo él esconde el mensaje, ¿ok? Cómo utiliza palabras con el doble sentido, ¿entiendes? Para esconder su contenido, pues, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, mira por ahí esta anécdota, ¿ya? Quevedo era un poeta muy burlón. Quevedo es un poeta criticón, burlón, ¿de acuerdo? Y hay una anécdota que se cuenta sobre él y la reina, ¿ok? La reina tenía un pequeño defecto, la reina era coja, ¿de acuerdo? Y entonces, como Quevedo era un burlón y se burlaba de todo, un día pues le pidieron a Quevedo que se burle, ¿no? De la reina, a ver si era capaz de hacerlo. Tú Quevedo, que te burlas de todo, ¿ah? A ver, búrlate de la reina, búrlate de su cojera, y la reina es coja. Entonces Quevedo, que era un tipo bien pro, Quevedo dijo, está bien, yo me voy a burlar de la reina, pero necesitamos apostar, ¿cuánto van a dar para yo atreverme a tanto? Había un detalle, hijos, a la reina no le gustaba que le mencionen la palabra coja, ¿entiendes? Ya estaba muy, eh, muy condicionada por ese término, ¿no? Entonces, sin embargo, Quevedo se acerca a la reina, ¿ok? Y lanza pues le lanza una especie, un verso inventado en el momento, pero con mucho ingenio. Porque Quevedo le dijo a la reina, ¿no? Su majestad, entre la rosa blanca, perdón, a ver, su majestad, entre el blanco lirio y la rosa roja, usted escoja. ¿Ah? Escucha el verso, ¿ah? Su majestad, entre el blanco lirio y la rosa roja, usted escoja. Pregunta, amiguito, ¿qué le estaba diciendo a la reina? ¿Qué le estaba diciendo a la reina? ¿Entendieron o no entendieron ahí el verso? Su majestad, entre el blanco lirio y la rosa roja, usted escoja. Ajá, Renzo, correcto. ¿Sí o no, Billy? Ah, ¿te diste cuenta, sí o no, Diana? Le estaba diciendo que era coja, ¿entiendes? Pero le dice de manera directa, ¿no? ¿Sí o no? Él utiliza las palabras de una manera tan creativa, tan ingeniosa, que busca el doble sentido, ¿eh? La reina ni enterada, pero Quevedo se burló de ella. ¿Te das cuenta? Más o menos de ese estilo es la poesía conceptista, ¿ok? Ya, sí, ¿no? Pícara, burlona, ¿de acuerdo? ¿Ya? La poesía de Quevedo, ¿ya? Y por el otro lado, en la otra esquina del ring, tenemos a la escuela culterana. En la escuela culterana ya aparece el autor, que para muchos el mayor poeta de la lengua española. Ya, poeta dije, ¿ah? Luis de Góngora y Argote. ¿Ok? Luis de Góngora va a buscar realizar una poesía compleja, no tanto en el tema es sencillo, lo complicado es entender el lenguaje que él utiliza, ¿entiendes? Por eso se dice que Góngora complejiza la forma, complejiza el lenguaje que utiliza Góngora es un lenguaje muy culto, ¿entiendes? No todos van a entender la poesía de Góngora. De hecho, la poesía culterana es una poesía para un grupo selecto, para una élite de lectores. ¿De acuerdo? No todos lo van a entender, porque para entender esta poesía, uno debe saber de mitología. Si no sabes de mitología, ya fuiste, no vas a entender el poema, no sabes ni de qué te está hablando. ¿Ok? Dos, tienes que saber de poesía, saber reconocer figuras literarias. ¿Entiendes? Metáforas, hipérbatos, ¿de acuerdo? ¿Ya?
Y tres, tienes que conocer latín, porque él utiliza términos en latín abundantemente. Entonces su poesía no es para todo público, es para un público selecto, ¿de acuerdo? Y dentro de las figuras literarias que él más utiliza, que la escuela culterana más utiliza, está precisamente la metáfora y el hipérbato, ¿ya? Ahora, ya hablando de la obra en sí de Góngora, Góngora tiene dos momentos, dos etapas. Una primera etapa donde su poesía es comprensible, se entiende, ¿entiendes? En esa primera etapa se le conoce como poeta de la luz. Y en una segunda etapa, donde su poesía ya es compleja, ¿no? Su poesía es ya demasiado culta, ¿de acuerdo? A esa etapa se le llama poeta de las tinieblas. En algunos textos tú lo vas a encontrar como ángel de la luz o ángel de las tinieblas. Es lo mismo, ¿ya? O en algunos dicen, no, incluso le dicen poeta de la oscuridad. Es lo mismo, ¿no? Metafóricamente está hablando a la complejidad que utiliza ya en el lenguaje en esta segunda etapa de su producción poética. ¿De acuerdo? Entonces, este es Góngora, Luis de Góngora y Argot, así se llama. ¿Ok? La obra más importante de Góngora es Soledades. Lo voy a mencionar brevemente por una cuestión del tiempo. Soledades es un poemario, por lo tanto pertenece al género lírico. Bueno, está dentro de la especie llamada égloga, es un canto de pastores, ¿ok? De canto pastoril, ¿ya? Y pertenece a la etapa culterana del autor. Utiliza una estrofa italiana, la llamada silva, ¿ok? La silva. Esto no te olvides, por favor. La silva es una estrofa que mezcla versos de 7 sílabas y de 11 sílabas en su composición. ¿Ok? Repito, la silva es una estrofa que mezcla versos de 11 sílabas y de 7 sílabas métricas. ¿Ya? Profe, ¿cómo es eso de 11 sílabas? ¿Qué cosa? ¿Este lenguaje? No, no, no. En poesía tenemos la llamada métrica poética. ¿Ya? Cuando se miden los versos. Recuerda que cada verso es una línea. ¿Ya? En poesía, cada verso es una línea. Entonces, los poetas, pues, sobre todo en la poesía clásica, medían los versos. Cada verso tenía una cantidad exacta de sílabas, pero no son las sílabas que tu profe de lenguaje te ha enseñado. De otra manera. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, a los versos que tenían 11 sílabas se les llama endecasílabos. Y los que tienen 7 sílabas se les llama heptasílabos. ¿Ya? Y la mezcla de ambos da como resultado la estrofa llamada silva. ¿De acuerdo? Y esta es la estrofa que utiliza Góngora aquí. ¿Ya? Bien, voy a leer solamente la introducción nada más para que tú veas el lenguaje cargado que presenta Góngora. ¿Ya? Dice acá, era del año la estación florida, en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo en campos de zafiro, paz estrellas, cuando el que ministrar podía la copa, a Júpiter mejor que el garzón de ida. Náufrago y desdeñado, sobre ausente, lagrimosas de amor, dulces querelas, da al mar, que condolido fue a las ondas, fue al viento, el mísero gemido. El segundo de Arión, dulce instrumento. Parte introductoria de Góngora. Pregunta, ¿de qué te está hablando? A ver, ayúdame. ¿De qué nos está hablando aquí Góngora, hijo? A ver, ¿entendieron? ¿Se entiende de qué, cuál es el tema, de qué nos está hablando? Lo pueden ver ahí en la pantalla. Ahora vamos por partes. Era del año de la estación Florida. Habla, ¿qué época era? Ahí hay una figura literaria. Metáfora, ¿sí o no? ¿Ah? Metáfora y a la vez hipérbaton. Era del año de la estación Florida. ¿Qué estación era? Correcto, Renzo, bacán. Eso es facilito. ¿Sí o no? ¿Los demás están también o no?
la primavera, en que el mentido robador de Europa, ahora aquí ya vino lo complicado. Hay Europa, ¿quién es Europa ahora? ¿Ah? ¿Quién es Europa? ¿Quién es el robador, el mentiroso robador de Europa? Chicos, aquí nos está hablando, así de forma directa te lo voy a mencionar, acerca de un pasaje de la mitología griega, cuando Zeus rapta a Europa, ¿entiendes? Para llevarse a esta muchacha, Zeus se convierte en un toro, ¿de acuerdo? Se convierte en un toro, por eso acá abajo dice media luna las armas de su frente. ¿A qué se refiere media luna las armas de su frente? ¿Ah? ¿A qué se refiere media luna las armas de su frente? A ver, dilo chicos, díganlo, mejor dicho. Se refiere a los cuernos, ¿sí o no, Matías? ¿Ah? ¿Entiendes? Ahora, pregunta, si yo no te cuento que nos está hablando de mitología, ¿tú lo entenderías? ¿Lo entenderías fácilmente? ¿Ya habías leído ese fragmento? No, sí o no, Renzo. Por eso te digo, la poesía de Góngora es una poesía muy culta, que se va destinada a un público selecto y que además utiliza pues un lenguaje muy, muy complejo. ¿Ya? Aquí nomás en este fragmento podemos ver esas características. ¿Ya? Esto es parte de la etapa culterana de Góngora. ¿Ya dijo? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? A ver, hay más de 25 participantes en el aula. ¿Alguna pregunta? ¿No, Diana? Ok, bacán. Si dicen que no, debemos estar bien entonces. Ya, sigamos. Ahora hablemos del teatro del barroco español. Antes de hablar del teatro, te voy a pedir que busques, ojo, por tu cuenta, que busques acerca de la narrativa del barroco, ¿ya? Es decir, busca información sobre Don Quijote de la Mancha, ¿de acuerdo? Por favor, ¿ya? Eso ya va a ir por cuenta tuya, ¿ya? Porque en el corto tiempo que tenemos no podemos abordar todos esos temas, ¿de acuerdo? Entonces, deben buscar Don Quijote de la Mancha, el tema, el objetivo, qué representa en cada personaje, qué elementos barroco hay en la novela, ¿ya? Todo eso queda para ti, ¿de acuerdo? Y ahora sí veamos el teatro del barroco, ¿ok? Algunas características generales. En primer lugar, tenemos que el teatro en España, en la época del barroco, mezcla lo trágico y lo cómico. ¿Alguien sabe cómo se llama cuando se mezcla la tragedia y la comedia? A ver, en el semestral lo debes haber visto, ¿ah? O en tu cole. Cuando se mezcla la tragedia y la comedia, ¿cómo se llama? Vamos, lúzcanse. Excelente, Matías. Perfecto, Matías. Se llama drama o tragicomedia. ¿De acuerdo? Entonces, observa, en España se mezclaba la tragedia con la comedia. Parecía la tragicomedia, el drama. Esto es muy distinto al teatro griego, por ejemplo. En Grecia estaba prohibido mezclar, ¿entiendes? En Grecia se separaban, ¿no? Los géneros, las especies. Acá no. En España ya no se sigue la misma metodología que en la antigüedad griega. ¿Ok? Ya los tiempos han cambiado. Hay una nueva normativa. Acá sí pueden mezclar lo trágico y lo cómico. Ahora, normalmente el texto, el escrito del teatro, el guión teatral, se escribía en verso, utilizando sobre todo el verso octosílabo, que es el verso típicamente español. ¿De acuerdo? Y tomaban temas de la mitología griega, de la mitología pues medieval también de España, ¿no? De la historia medieval también de España. ¿Ok? Y bueno, las obras se realizaban en los famosos corralones, ¿no? Como ves tú ahí en la imagen, eso es un corralón. Ahí había una especie de escenario donde se ubicaban los actores y el público, que era un público muy variado, asistían y veían ahí, ¿no? La obra, ¿ok? Todo tipo de personas podían entrar al teatro, ¿eh? Entraban soldados, sacerdotes, campesinos, bachilleres, estudiantes, o sea, todo tipo de personas podían entrar. Entonces, justamente para que todos estén cómodos, o sea, todos estén contentos con el teatro, los
autores de teatro abordaban diversidad de temas, pues, ¿ya? Abordaban temas religiosos, temas filosóficos, bueno, filosóficos no tanto, sino religiosos, bélicos, es decir, de guerra, etcétera, ¿ya? Esto ocurría en el teatro en general en España, ¿de acuerdo? Pero ahora va a haber dos tipos de teatro. El teatro popular, ¿ya? El teatro popular, ¿ok? Representado por Lope de Vega, que aborda temas de la historia de España, que es un teatro nacionalista, donde hay una riqueza inventiva y que tiene una gran popularidad. Es decir, está destinada a todo tipo de público. Este teatro no es tan complicado de entenderse. El mensaje, las ideas no son tan complejas, ¿de acuerdo? En cambio, el teatro cortesano, este teatro que se hace para la nobleza, es un teatro mucho más complejo. Es un teatro que tiene un espíritu reflexivo y filosófico. Acá no abordan temas tan sencillos. Acá el teatro cortesano busca más bien que el espectador sea alguien que conozca, que sepa y sobre todo que reflexione. ¿De acuerdo? ¿Ya? Tienden a la idealización y a lo alegórico. Quiere decir que a través de los personajes, el autor está manifestando una simbolización. Los personajes de la obra simbolizan una idea, un concepto. En un momento veremos, ¿no? En La vida es sueño. Busca la perfección formal y utilizan un lenguaje muy, muy lírico, bastante poético. ¿Ya? Es más, el teatro cortesano va a seguir, en cuanto al lenguaje, el estilo de Góngora, que vimos hace un momento, ¿ya? El estilo poético de Góngora, o sea, el estilo culterano, un estilo muy complejo, muy culto, que busca la perfección formal también, ¿ya? Y el representante más importante del teatro cortesano fue Pedro Calderón de la Barca. Aquí lo tenemos, ¿ya? Pedrito Calderón de la Barca es el más grande autor del teatro barroco de tendencia cortesana en España. Defiende las ideas de la contrarreforma, es decir, él apoya a la Iglesia Católica, ¿ok? Y perfeccionó y desarrolló el auto sacramental, convirtiéndose en el máximo representante de este. Un auto sacramental es una obra de teatro breve, ¿ya? De tendencia religiosa sobre todo, ¿ok? Te hablan de temas religiosos en los autos sacramentales, ¿ya? Algunas obras importantes de Calderón de la Barca, La vida de sueño, La dama duende, ¿no? Pero la más importante, la que te va a preguntar San Marcos, es definitivamente La vida es sueño, ¿ya? La vida es sueño. Aquí lo tenemos. En cuanto a los aspectos formales, vamos a analizar aquí rápidamente, lo vamos a mencionar. Utiliza una lengua culta, un lenguaje muy culto, un lenguaje gongorino, un lenguaje culterano, si quieres. ¿Ya? Pertenece al género dramático y la especie drama filosófico. ¿Ok? Es un drama, quiere decir que tiene hechos tristes, pero con un final feliz. Ya no te olvides. Está estructurada en 3 jornadas, 3 partes, y está escrito en verso octosílabo con una rima consonante, que es propio de la poesía culta. ¿Ya? En cuanto a los temas, el tema que presenta La vida y sueño es la existencia humana entre la vida y la ficción, ¿no? Y otro tema importante, el libre albedrío, es decir, la capacidad que tienes tú como ser humano de hacer con tu vida, pues, lo que tu voluntad quiera, ¿ok? El libre albedrío, ¿ya? Aunque hay otros temas como la predestinación, la falta de libertad, el perdón del hijo al padre y las luchas por el poder. ¿Ya? Ahí están otros temas también. Vamos a ver algunos personajes y mientras veamos a los personajes, recordamos también algo de la obra. A ver, consulta, honestamente, ¿quiénes ya han oído hablar de La vida de sueño? ¿Quiénes han escuchado hablar, han leído, han visto La vida de sueño? Ahí está, bacán, Karen, chévere, Karen, ¿alguien más? ¿Solo Karen? Uh-huh. A ver, chicos, esa es pregunta fija en San Marcos, ¿ah? A repasar, a repasar. Bien, Matías, bacán, bacán. Entonces vamos a simplemente hacer un pequeño recordaris nada más, ¿ya? Ahí está, Ticona, Génesis también, bacán, hija. Muy bien.
Entonces, la obra comienza, ojo chicos, la obra va a dar inicio cuando una dama que viene de Moscovia, ¿ok? Llamada Rosaura, llega a Polonia, ¿ok? En Polonia, el rey es Basilio. Y Basilio, hace años, había encerrado a su hijo Segismundo debido a un oráculo, a un vaticinio que habían dado pues los astrólogos para el hijo del rey. Entonces, el príncipe Segismundo está encerrado en una torre que el propio rey Basilio mandó a construir hace mucho tiempo atrás. ¿De acuerdo? Entonces, Rosaura ha llegado a Polonia y sin querer Rosaura y su acompañante Clarín llegan a la torre donde está encerrado Segismundo. Segismundo ya es un joven, escucha, Rosaura y Clarín escuchan los gritos que vienen de dentro de la torre, ellos van a ver quién es ese que está gritando, si es un hombre o es una bestia, ingresan a la torre y logran encontrar a Segismundo allí encadenado y encerrado. Lo primero que piensan es tratar de ayudarlo, pues, ¿no? Tratar de ayudarlo. Para esto debemos entender y de recordar que Rosaura está vestida de hombre. Ajá, Rosaura está vestida de hombre. Ella representa la apariencia, ¿entiendes? Porque ella está vestida de hombre, pero no es hombre, ¿ya? ¿Y por qué anda vestida de hombre? Porque ella está entrando a Polonia justamente a buscar que se restaure su honor, pues. Ella está buscando a un noble de Polonia para que se le cumpla su palabra de matrimonio, ¿ya? Pero bueno, Rosaura vestida de hombre, intentará liberar a Segismundo, pero aparece el ayo de Segismundo, el que lo cuidaba, ¿de acuerdo? Clotaldo. Clotaldo va a entablar una lucha contra Rosaura, Clotaldo la va a derrotar, y allí Clotaldo también descubre algo interesante, que el joven, entre comillas, por Rosaura, el varón, entre comillas, que está delante de él probablemente sea su hijo, debido a que Rosaura porta una espada que hace mucho tiempo atrás el propio Clotaldo había dejado a alguien en Moscovia. ¿Ok? Entonces, Taldo cree por un instante que está frente a su hijo. La orden del rey era que nadie podía ver a Segismundo, y si alguien lo veía tenía que morir. Clotaldo debe cumplir la orden del rey. Sin embargo, está en una disyuntiva. ¿Debe matar a Rosaura? Bueno, él no sabe que es su mujer, no debe matar a ese joven que está frente a él. Si lo mata, probablemente esté matando a su propio hijo, ¿entiendes? Pero si no lo mata, está desobedeciendo a su rey. Por lo tanto, Clotaldo los desarma, tanto a Rosaura y a Clarín, y los lleva a la corte del rey Basilio. En la corte, el rey estaba mencionándoles al pueblo, a los cortesanos, les estaba mencionando que tenía un hijo llamado Segismundo, pero que por los vaticinios de los astrólogos lo habían mandado a encerrar porque los astrólogos decían que este hijo iba a causarle la destrucción de Polonia, le iba a causar dolor a él también, y por eso lo había encerrado. Sin embargo, el rey quiere poner a prueba a su hijo y le cuenta a los cortesanos, ¿no? Un plan. Van a mandar a hacer dormir a Segismundo en la torre, en la cárcel, en la prisión donde está, y lo van a llevar al palacio. Y van a ver cómo se comporta. Y evidentemente esto va a ocurrir, ¿de acuerdo? Segismundo, o mejor dicho, Clotaldo llega con los prisioneros, con Clarín y con Rosaura, y, y bueno, pues el rey le dice, ¿sabes qué? Ya no se va a matar a nadie, ya todos saben, yo mismo les he contado que tengo un hijo, y quiero saber pues cómo se va a comportar. Más bien, ve, dale este brebaje, este somnífero, lo vas a hacer dormir, lo vas a pepear y lo vas a traer aquí a la corte. Vamos a ver cómo se va a comportar mi hijo. Y efectivamente, Clotaldo va a la prisión, le hace dormir a Segismundo, lo llevan a la corte y en la corte Segismundo despierta y está totalmente confundido. ¿Ok? Imagínate tu hijo.
¿ah? Tú crees que estás viviendo una situación, tienes una vida, ¿de acuerdo? Pero de pronto despiertas en otro lado has, que nunca has conocido. Imagínate ese momento. Entonces Segismundo despierta y ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Entiendes? Y empieza a comportarse de una manera pues agresiva, violenta. Incluso lanza a un sirviente por la ventana del palacio. Entonces cuando su padre, que veía todo escondido, ve la actitud de Segismundo y dice definitivamente los, el augurio se cumple, ¿no? Mi hijo es malo. Y deciden hacerlo volver a dormir y llevarlo nuevamente a la corte, perdón, a la prisión. Lo pepean otra vez, lo llevan a prisión, en prisión Segismundo despierta y otra vez, entonces, ¿dónde estoy ahora? Estoy en la prisión. ¿Y qué fue lo del palacio? Y en ese instante Segismundo perdió la noción de la realidad. Ya confunde la realidad con el sueño. ¿Lo del palacio fue un sueño? Y si lo del palacio fue un sueño, entonces esta es mi realidad. Pero espera, ¿y si esta vida aquí en esta prisión es un sueño y lo del palacio es mi realidad? Segismundo ya está perdido, perdió la línea que separa la realidad y la ficción. Y ahí empieza a reflexionar Segismundo, reflexiona sobre la libertad, que es el bien más preciado del hombre, reflexiona sobre el pecado que comete cada ser humano cuando nace, el famoso pecado original. ¿Entiendes? ¿Ah? El delito mayor del hombre es haber nacido, dirá Segismundo. O sea, hace alusión al pecado original. Todos nacemos pecadores. ¿Ya? Y también reflexiona sobre la vida y el sueño. Ahí es donde él considera que, que la vida es un sueño y que incluso siendo la vida un sueño, debemos de prepararnos para un despertar trascendental. ¿Entiendes? ¿Y cuál es ese despertar trascendental? El momento en que nosotros vayamos a la presencia de Dios, ¿no? ¿Ok? Cuando cumplamos nuestro objetivo de acuerdo a lo que Dios ha demandado. ¿Ya? Entonces, aquí Segismundo hace una reflexión, repito, sobre la libertad, sobre la vida y el sueño. ¿Ya? Mientras tanto, pues, en la corte de Polonia, el rey Basilio está a punto de coronar a Astolfo y a Estrella como nuevos reyes de Polonia, pero el pueblo se opone. El pueblo no quiere que ellos sean los reyes. Así que el pueblo entra en rebelión. El pueblo quiere que Segismundo sea su rey. Él es nuestro príncipe heredero, él debe ser el rey. Y hay una lucha entre el pueblo y la nobleza. El pueblo liberan a Segismundo, luchan contra la nobleza para poner a Segismundo como rey y finalmente esto ocurre. Segismundo derrota en la batalla a su propio padre. El rey Basilio entonces ha sido derrotado y cree que su hijo Segismundo va a cumplir pues esto de la profecía de que va a ser un hijo malo y va a destruir Polonia. Al contrario, hijo, Segismundo logró reflexionar. Él reflexionó y gracias a eso es capaz de cambiar su propio destino, su propio futuro. ¿Por qué? Porque tiene la voluntad, la reflexión. ¿Entiendes? Segismundo habla con su padre, se reconcilia con su padre y le dice, no, padre, si tú me hubieses dado cariño, atención, jamás yo te hubiese traicionado, te hubiese causado daño. ¿Entiendes? Finalmente se da la reconciliación entre padre e hijo, el perdón del hijo al padre en este caso, y bueno, Segismundo es coronado como rey, ¿no? Ahora, chicos, por una cuestión de tiempo, hay varios detalles que te voy a pedir tú busques, por favor, también por cuenta propia, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, amiguitos, sobre la vida y sueño? ¿Alguna duda, alguna consulta? Hemos mencionado algunos datos, sí, a grandes rasgos para recordar nada más. ¿Alguna consulta, chicos? Gracias, Jesús. Espero que sí. No, me dice Diana. Ok. Entonces, a ver, rapidito las preguntas. Bueno, aquí hay algunos monólogos de Segismundo. A ver, la pregunta número 1, en relación con el Teatro del Siglo de Oro, señale la alternativa con los enunciados correctos. El Teatro del Siglo de Oro. ¿Cuáles serán los enunciados correctos? A ver, amiguito, en la número 1, la respuesta es la letra E. ¿Ya? Lo correcto
El enunciado 1 y el enunciado 2. ¿Ya? No, perdón, acá hay un error, ¿ah? Hay un error. Es 1 y 3, ¿no? 1 y 3, ya, aquí hay un error, ya, hijo. La respuesta es la A aquí. Me he bugueado ahí. Ya, por favor, ahí las disculpas del caso. En la pregunta número 1, la respuesta es la A. Ya, la 1 y 3. Es decir, tiene sus orígenes en los actos sacramentales medievales, sí, eso es cierto del teatro, ¿no? Y el teatro cortesano posee una tendencia al lirismo y a la reflexión, eso también es cierto. La 2 no, al contrario, los autores del teatro español se separan del teatro clásico, no siguen los preceptos, ¿ya? Es A aquí, ¿ya? La 1 y la 3. En la número 2, la respuesta es la D. Al final de la vida, perdón, de la vida de sueño, el protagonista termina perdonando a su padre y se reconcilia con él. Esta acción evidencia que los vaticinios y los augurios no tienen fundamento, ¿no? Supuestamente Segismundo iba a destruir a su padre, pero al contrario, se reconcilia con él, ¿no? De los vaticinios no tienen fundamento. En la número 3, marca lo correcto con respecto a la vida de sueño, y aquí lo correcto es que el perdón de Segismundo a su padre muestra el triunfo del libre albedrío. El destino no se cumple, la predestinación no se cumple. El hombre decide, ¿ok? El único que es capaz de conocer el destino es Dios, nadie más, ¿ya? Y Él nos ha dado libre albedrío, ¿ok? Pues podemos elegir llegar el camino del bien o el camino del mal, ¿no? Ahí está. Luego tenemos en la número 4 la respuesta en la número 4, caramba, ya no se nos pasó el tiempo. La letra C. Ya en este fragmento encontramos el uso de la metáfora y el hipérbaton, además de alusiones mitológicas. ¿Ya? En la número 5, marca el enunciado correcto con respecto a la vida y sueño. Pues acá Basilio está hablando de los vaticinios, ¿no? Acá la respuesta es la letra C, ¿ya? La letra C era aquí. Basilio considera que puede intervenir en el destino, ¿no? Por ello encierra a su hijo. ¿De acuerdo? Él cree, ¿no? Dice, a ver, voy a tratar de torcer el destino, voy a encerrar a mi hijo para que no se cumpla. Pero bueno, el único que es capaz de conocer el destino es Dios. ¿Ya? Muy bien, chicos. Vamos a quedarnos hasta aquí nomás. No voy a quitarle más tiempo al docente que continúa. ¿Alguna pregunta, amiguitos, hasta aquí? El tema es extenso en sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Chicos, ¿alguna consulta? Ninguna, ¿no? Ok. Bueno, como no hay ninguna consulta, ninguna duda, por una cuestión de tiempo vamos a quedarnos aquí nomás, muchachos. Muchas gracias a los que han estado a través del chat. Conmigo será todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. ¿Ya? Cuídense, chicos, por favor. Hasta luego. Nos vemos la siguiente semana. Chau, chau.